temperaturas, porque luego la organización nos va a llevar a conocer el hielo, ¿no? Ese hielo que el gitano Melquíades trajo a Macondo, y que cuando José Arcadio lo ve dice: es el diamante más grande del mundo, ¿no? Y le corrigen, le dicen: no, es hielo. Bueno, y sabemos que José Arcadio tenía razón y que realmente el hielo es un tesoro, ¿no? Un diamante que nos estamos cargando, ¿no? Bueno, mientras llega ese hielo, tenemos aquí una temperatura agradable para hacer este debate. Este debate, bueno, hoy es sábado, es la tercera jornada y es un acto pues realmente singular, ¿no? Bueno, por un lado porque reúne a 4 autores y autoras de primer nivel, pero por otro por su formato, ¿no? Los asistentes al festival, ustedes, el público, han ido depositando estos días en una urna las preguntas que querían dirigir indistintamente a cualquiera de los 4 invitados. Y entonces, bueno, pues los vamos a presentar, les vamos a hacer una pregunta. Yo les voy a preguntar una cosa sobre sus últimos libros, pero enseguida vamos a pasar a este experimento de democracia directa, digamos, en un debate literario, que es leer sus preguntas, que al haberse ido formulando por escrito y a lo largo de los días, pues se supone que son preguntas pensadas, además, para que puedan servir para cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, tenemos aquí con nosotros, a mi derecha, tenemos a la puertorriqueña Marta Ponte Alsina, que ha sido editora, traductora, profesora. Está aquí sobre todo como novelista, ¿no? Ella tiene una docena de libros, entre los que destaca, por ejemplo, el que acaba de publicarle la editorial Candaya, La muerte feliz, de William Carlos Williams, donde aborda la figura de este poeta estadounidense, sobre todo la relación que tuvo con su madre y la figura de su madre, ¿no? Raquel Elena Oeb, que una de las pintoras más importantes del siglo XIX en Latinoamérica, pero el libro es mucho más, ¿no? Explora las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico, las migraciones caribeñas, un mundo que, como saben los que lo hayan leído, o como comprobarán los que lo vayan a leer a partir de hoy, va mucho más allá de los tópicos y de West Side Story, ¿no? Bienvenida, Marta. Te quería preguntar cómo te interesaste por el personaje, ¿no? Por el autor de Patterson y por la figura de su madre. ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste? La chispa que encendió el deseo de escribir ese libro fue que en un libro de William Carlos Williams, que apenas conocía a Puerto Rico, aunque su madre nació en una ciudad del oeste del país, encontré referencias sobre la historia social, la historia privada, la historia de las colonias de comerciantes extranjeros en Mayagüez, que yo desconocía y que no había visto publicadas en ninguna parte. Es como un boomerang, ¿no? Como un elástico de largo alcance, que las cosas rebotan, ¿verdad? Que parece aleatorio, pero tal vez no lo sea. Y entonces, pues me propuse tomar ese punto de partida y hacer una investigación sobre la obra del poeta y sobre ella. Eso. A mi izquierda está Laura Restrepo, que es colombiana, vive entre Barcelona y el Pirineo, pero ha residido en medio mundo, ¿no? Sobre todo en Colombia, en México, en Argentina, en España, ¿no? Trabajó como periodista, ¿no? Por ejemplo, en la revista Semana, donde trató a García Márquez, ¿no? Que da nombre a la biblioteca donde estamos, ¿no? Que me han dicho que lo llevabas en un Renault 4, no sé si es cierto, que lo conducías a los sitios sí. Le aterraba mi forma de conducir. Laura tiene más de una docena de libros, entre ellos Leopardo al Sol, La novia oscura, Delirio, Los divinos, o el más reciente que acaba de publicar Alfaguara, Canción de antiguos amantes, que es una indagación sobre la figura de la reina de Saba, ¿no? Un viaje del protagonista por Oriente, por África. Yo quisiera preguntarte, Laura, ¿quién fue la reina de Saba y por qué ha fascinado y fascina a tantas personas? Sí. Aló. Bueno, buenos días. Aquí estamos listos para este juego. Ahora que Xavi está mencionando a García Márquez, yo no sé si ya vieron la tómbola con la que nos van a poner a jugar estos malvados. Y les recuerdo que en el otoño del patriarca la trampa se hacía muy bien hecha, era la lotería, que tenía que sacar la bolita a los huérfanos del reino en el otoño del patriarca. Y entonces el patriarca, para ganar siempre, mandaba congelar la bolita que tenían que sacar los niños. Y el niño que no obedecía lo metían en un barco y lo perdían. No, para que no se supiera la trampa,
después los mandaban en un barco y los perdían en alta mar a los huerfanitos. Y la Reina de Saba, ¿por qué? Bueno, porque fue un proyecto que hizo Médicos Sin Fronteras, que compartimos con Martín, que era fletar escritores a lugares del planeta donde hubiera conflictos permanentes, crueles y olvidados. A mí me tocó primero Yemen y después Etiopía, en la frontera con Somalia. ¿Tú dónde fuiste, Martín? Debería decir Palestina o Israel, según cómo lo mires. Bueno, y pues obviamente eran territorios esos que habían sido del mítico reino de Saba. Era como lo único que yo sabía en el momento de partir, así que de todas maneras hubo que llegar a buscarla. Yo creo que la encontré, no tan mítica, la encontré de carne y hueso, pero allá estaba. Es uno de los personajes de esa novela con múltiples caras. A mi derecha tenemos a Martín Caparrós, que es un autor que cultiva en un equilibrio bastante perfecto tanto la ficción como la no ficción, ¿no? La no ficción en su variante periodística y en su variante ensayística, aunque en realidad a menudo lo que hace es unir ambas, ¿no? Porque insufla teoría, interpretación y análisis en el relato periodístico de los hechos que observa. Además de muchos libros de no ficción, ¿no? Como El Interior, El Hambre o La Crónica, es autor de 13 novelas, entre ellas La Historia, A quien corresponda, Los Living o Sin fin. Trabajó como periodista con el mítico Roberto Walsh, ha fundado varios medios de comunicación, ¿no? Diremos que su último libro tiene mucho que ver con este festival, porque se titula Ñamérica, ¿no? Habla de 20 países donde viven 420 millones de personas que curiosamente comparten un idioma, y son los países que justamente de los escritores que están pasando estos días por aquí, ¿no? De modo que vamos a proponer a la organización que el próximo año este evento se llame Kilómetro Ñamérica o Festival de Literatura Ñamericana. Escritor brasileño. Exacto, sí, hay también un escritor que rompe brasileño. todo. Entonces, sí, es cierto. Bueno, pues entonces esa es la causa de que todavía no se llame festival. ¿Cuánto más va a haber que abutare patientia nostra? Entonces, Martín, ¿qué une y qué divide a los ñamericanos? Uy, hola, buenos días. Estaba pensando, perdona, ahora mientras decías esto, Laura, que finalmente donde yo fui es el lugar, digamos, el destino final de la Reina de Saba, porque yo estaba en Jerusalén, donde llevaron a la Reina de Saba en sus míticas nupcias con Salomón, ¿no? Así que entre los dos, mira, me tendrías que haber avisado antes, seguramente algo podría haber hecho. Bueno, es muy difícil contestar esa pregunta, Xavi, tú lo sabes. Justamente ese es el intento de un libro de 600 y pico páginas que trata precisamente de entender qué nos une, qué nos separa, qué rasgos comunes podemos pensarnos, pero, como decía ayer, no a partir de clichés y de lugares comunes y demás, sino tratando de volver a mirar aquello que hemos dejado de mirar hace cierto tiempo, en muchos casos, porque nos conformamos con esos clichés, con esos lugares comunes. Entonces, el trabajo básico fue ese, intentar, por un lado, volver a recorrer regiones que llevo ya 30 y tantos años recorriendo para contarlas, con esta idea en la cabeza de tratar de entender cuáles son esos rasgos que vale la pena pensar como rasgos comunes. Obviamente el más claro es el del idioma, quiero decir, a nosotros nos parece natural porque hemos vivido siempre en ello, pero el hecho de que haya 20 países que hablan un solo idioma no existe en ningún otro lugar del mundo, es absolutamente inédito. Hay sí ejemplos de lo contrario, les puedo citar más de un país donde se hablan 20 idiomas, pero 20 países donde se habla uno solo no existe en ningún lado y produce ciertos efectos, justamente sobre cuáles son esos efectos, porque hablar un idioma obviamente no es solo hablar un idioma, es compartir una cultura, una forma de ver el mundo, una religión, unas maneras de hacer política, unas maneras de pensarla, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente digo, sobre cuáles son los efectos de tener una lengua común, es sobre lo que trata Ñamérica.
Y en el extremo izquierdo está la mexicana Cristina Rivera Garza, que es ella sí una de las grandes escritoras que hay en América, ¿no? Es profesora en la Universidad de Houston, donde vive, ha cultivado pues todos los géneros, la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, creo que incluso la ópera, ¿no? Has hecho un libreto, puede ser. Sí. Algunos de sus libros son Desconocer, Nadie me verá llorar, La cresta de Ilión. El último que tienen aquí es El invencible verano de Liliana, publicado por Random House, donde aborda el asesinato en 1990 de su hermana Liliana, que era una estudiante cuyo exnovio no aceptó que lo dejara, ¿no? Es un feminicidio que, bueno, al menos en la fecha de publicación del libro, supongo que ahora que no ha sido castigado, porque el culpable seguía en paradero desconocido, ¿no? Y ella ha hecho de todo ese dolor pues un libro maravilloso que tardó 30 años en poder escribir, y que es un poco el símbolo de unos temas y un tratamiento de los temas que no solo ella, sino las escritoras han tardado mucho tiempo en poder plantear de una forma directa. Bienvenida, Cristina. Supongo que este ha sido tu libro más difícil de escribir. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy listos, ciertamente, para el juego. Ese libro, sí, el más difícil de escribir es el libro al que me combinó este enfrentamiento súbito con la mortalidad que nos puso enfrente la pandemia. Me parece que en actos tan terribles como es la violencia feminicida, a veces ponemos tanto énfasis en la tragedia que se nos olvida que ahí detrás hay una vida compleja, densa, plena, llena, y a mí me interesaba mucho que este libro fuera así, señalara el feminicidio, pero sobre todo que celebrara la vida de una mujer joven que estuvo con nosotros, que pasó por la tierra 20 años y que de su manera y a sus formas sigue estando aquí con nosotros. Es ese invencible verano que recuperamos los lectores de ese libro. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta especie de mezcla entre debate literario y bingo, ¿no? Aquí tenemos las preguntas que han sido numeradas y los números están ahí en ese bombo, ¿no? Y cada escritor pues va a sacar un número y entonces leeremos la pregunta que seguramente pues muchos de ustedes las depositaron a lo largo de estos días. Vamos, si quieres, empezar contigo, Cristina, que eres quien lo tiene más cerca. Entonces aquí está, número 17. ¿No tenemos un interpretador de números? Porque seguro que el 17 significa algo, ¿no? Entonces habría que poder agregarle ese segundo nivel de lectura a esto, ¿no? Habría que analizar la numerología. La pregunta 17 dice: ¿considera que en Latinoamérica la literatura está encerrada en su torre de marfil? Es decir, que la población en general no la considera cercana, que les habla a ellos y sobre ellos. Qué bonita, qué fuerte pregunta. Yo creo que precisamente ese es el gran reto, ¿no? La literatura con L mayúscula por muchos años fue en efecto escrita sobre todo por grupos bastante privilegiados de la sociedad, ¿no? Hombres que vivieron en ciudades no mestizos sino indígenas, ¿no? Entonces, mucho de lo que fuimos leyendo a lo largo de la historia pues parte de esa visión. Yo creo que actualmente estamos teniendo una discusión feroz, urgente, necesaria, acerca de romper esos muros, acerca de cruzar todas esas barreras, una crítica de esa literatura con L mayúscula, hacer muchas literaturas, y yo diría incluso más, escrituras, ¿no?, que nos rodean, y que el reto mayor fundamental es la conexión precisamente con los lectores. Creo que mientras se van derribando ese tipo de límites, ¿no?, la escritura llegará a su casa, ¿no?, que es su comunidad. Los escritores vivimos y pertenecemos y servimos a comunidades amplias, formamos parte de los
de los practicantes de estas lenguas, de todas las lenguas en las que escribimos. Entonces me parece que cuando la literatura y cuando la escritura cumple su misión es que regresa a su comunidad también de la que parte, y ahí crea conversaciones y diálogos que son las que sostienen a nuestros libros. Al menos para mí ese es el gran reto. No digo que lo consigamos siempre, pero esa es la potencia, la posibilidad de la escritura y el reto que creo que siempre hay que mantener en mente. Bueno, si esto sigue así, la organización se podrá ahorrar los moderadores en la edición del año siguiente, porque esa es la... Pues vamos a ver qué le depara el azar a Laura. Para que todos vean que no hay trampa. Es un proceso limpio. Esperemos que las elecciones en Colombia también lo sean. 17, como todos pueden ver. ¿Cómo otra vez? 19. Que no hay trampa, dice. Laura, 19 de junio. 19 de junio. 19. La pregunta es, ¿cómo se escribe sobre hechos horribles y violentos de manera que el texto sea bello? No, es una pregunta impresionante y me doy por muy bien librada. Yo ya había advertido que había unas que no iba a contestar. Por ejemplo, diga la tabla del 7. ¿Cómo se escribe? En general, viniendo del país donde vivo, digamos que estamos entrenados en escribir sobre cosas tremendas. Yo creo que hemos hecho, muchos de los colombianos, una especie de profesión o de vocación de tratar de escribir la violencia, la muerte, la injusticia, circunstancias muy duras en las que hemos vivido como nación, de tal manera que a través de las palabras, de un uso cuidadoso, de un uso honesto del lenguaje, se puede hacer una especie de exorcismo o de depurar, o al menos de explicar, de darle un contexto a esas cosas tremendas que presenciamos, que nos rodean. Tratar de utilizar ese purificador o ese filtro que es el lenguaje para hacer que tenga nombre lo que no tiene nombre. Muy bien, pues vamos a pasarle el bombo a Martín, a ver si tiene buena suerte. ¿Qué sería buena suerte? A ver. 14. ¿Dónde se ponen? 14 es un número un poco bobo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué te evoca? ¿Eh? Ay, 1714 además, no debo decir nada aquí en este lugar. Perdón. Aquí es una pregunta escrita a lápiz esta. Y claro, lo que pasa es que dicen para Rivera Garza, o sea, aquí vamos luego a sacar otro número y le formulamos esta a ella, si acaso, cuando llegue su turno. Esto es el lector, digamos, ha hecho una pregunta concreta. Yo creo que esa hay que descalificarla por tramposa. Claro. Bueno, luego consultamos el VAR, luego consultamos. Salen todos los mismos números. 12. 12, 14, 17, 19. Qué raro. Hay una correlación. La 12 es la hinchada de Boca, pero eso a ustedes no les importa mucho. Pero el último libro que yo publiqué acá se llama Boquita, o sea que... La 12 dice, ¿en alguna ocasión has considerado escribir bajo seudónimo? ¿Por qué? Sí, porque me avergüenzo de lo que escribo, básicamente. ¿Sí? ¿Ciertamente? ¿Sí? No. No, he escrito bajo seudónimo bastantes veces. Mira, la primera que recuerdo, no solo escribí, sino que trabajé bajo seudónimo durante unos meses. Esto fue en fines del año 83, cuando una gran escritora y periodista argentina, María Moreno, decidió empezar a publicar una revista que se llamaba Alfonsina.
que fue la primera revista feminista que se vendió en kioscos en la Argentina. Era el final de la dictadura militar, hubo una confusión porque justo en esos días asumía el presidente Raúl Alfonsín, pero la revista no se llamaba Alfonsina por él, sino por Alfonsina Storni. Y María me propuso ser su jefe de redacción, su redactor jefe, cosa que fui durante unos meses bajo el nombre Rosa Montana. Y escribía, no solo trabajaba en la revista, sino que escribía mis artículos como Rosa Montana. Era una revista rara, debo confesar, porque efectivamente era una revista claramente feminista, donde varias de las columnistas, digamos, eran lo que María llamaba mis muchachos. Fogwill, por ejemplo, era columnista de la revista bajo el seudónimo María de la Cruz Esteves. Y era una señora católica que estaba contra el aborto, era como la voz disonante del lugar. Después, que yo recuerde, estaba Alberto Laiseca, otro novelista argentino de peso, que no quiso cambiarse el apellido, se llamaba Cecilia Laiseca, él no engañaba a nadie. Y después estaba un gran poeta, Néstor Perlonger, que había sido además uno de los iniciadores de algo que se llamó en el año 73, 10 años antes de eso, el Frente de FLH, Frente de Liberación de los Homosexuales. Fue uno de los primeros en militar por la causa homosexual en la Argentina, mucho antes de que eso se difundiera, y él firmaba con un nombre de casada. Yo no sé si ustedes saben que en la Argentina durante muchos años las mujeres tenían nombres de casada, o sea, se llamaban Luisa Pérez de Gómez, si su marido se llamaba Gómez. Entonces él firmaba Rosa L. de Grossman. El chiste de esto era que Rosa L. era Rosa Luxemburgo, pero bueno, eso ahí no salía. Y efectivamente yo tuve que escribir muchos artículos como Rosa Montana, lo intenté. Algunos de los piropos que yo más aprecié en mi ya un poco demasiado larga vida de escritor es cuando tuve que escribir en primera persona o algo así, personajes femeninos, y alguna gente se apiadó de mí y me dijo que parecían mujeres. Y esa fue, bueno, con ese seudónimo, probablemente fue mi primera incursión sistemática, digamos, en ese trabajo. Esta pregunta ha dado en el clavo, realmente. Ahora, perdón una cosa, porque yo me quedé con ganas de discutir lo que decía Cristina, lo que decía Laura. No hay manera de que lo charlemos o no, o es una pregunta para cada uno. No, podemos acabar el primer turno y después hacer un poco de debate también. Ah, bueno, dale. Vamos a hacer la pregunta de Marta. Vamos a Sabemos si es como en los casinos, ¿no? Que a veces salen siempre. A ver, esta es una pregunta larga que ocupa todas las líneas. Vamos a ver. Dice, los últimos libros que he leído, incluidos los de los autoras y autores de esta mesa, toman muchos detalles o aspectos de la sociedad o realidad. ¿Estamos ante una tendencia casi de crónica novelada en la literatura latinoamericana? Bueno, es una pregunta tan enfática y tan generalizadora, ¿no? Creo que hay una variedad de temas y de recursos, de intereses, de panoramas, de debates que se reflejan de algún modo en la literatura. Yo, además de la crónica, pues veo como una especie de rastro muy poderoso de la violencia, ¿no? De las relaciones violentas, políticas de toda clase, porque reflejan un momento de mucha inestabilidad global, de violencia en el plano de la especie y del planeta mismo, ¿no? Como criatura viva. Y
Pero la pregunta tenía que ver con la crónica, ¿no? Sí, con la... que prevalezca la crónica. Como base de la novela, Y digamos. aquí mismo pues vemos puede ser crónica, pero también puede ser como el caso de la novela de Cristina, como una especie de periodismo novelado, como el nuevo periodismo fundado así en los años 50, ¿no? Por Capote. Y además algo de diario y de experiencia personal. Así que la crónica tiene que ver quizás más con el periodismo y la distancia, aunque también involucra al sujeto que narra. Me parece que sí, que esa tendencia a un poco resentirse y a reflejar la violencia que se resuelve narrativamente por distintos caminos, como en la novela de Laura, ¿no? Que un poco es esa novela de ese mundo que queda en otra, fuera de la esfera que conocemos y donde habitamos y donde estamos ahora. De alguna manera vuelve a un mito erótico, ¿no? Para un poco una eclosión de vida en medio de ese absoluto páramo de los afectos y de la destrucción y violencia de tribus, de pueblos enteros, pueblos migrantes que han tenido que salir de sus territorios, de sus países y que están como a la merced de la muerte, es decir, son legiones de seres humanos y de criaturas. Y en ese sentido, pues ese dato pesa como en la crónica. Ella ha sido periodista, en la novela como el dato verídico, ¿no? Comprobable de las crónicas. Pero por otra parte tienes novelas de mucha violencia personal ya dentro de las familias, como en Mónica Ojeda con Mandíbula, ¿no? La relación madre-hija, una relación personal. Tienes libros de viaje, pero que son también, establecen como unos mitos y unos parajes, ¿no? de literarios en la novela sobre algodón de Cristina. Así que me parece que una serie se puede usar, es casi se pueden usar una amalgama, una serie ecléctica de recursos para narrar. Hay como una especie de eclecticismo, el eje quizás central, o uno de los ejes es la violencia y esta sensación apocalíptica, ¿no? del estado del planeta. Y además las nuevas redes de comunicación y el tipo de persona que se está gestando en ese medio, en ese mundo paralelo del que ya para mí es un umbral que se pasó, ¿no? Yo cuando hablo con la gente más joven prácticamente me despido del otro lado del espejo, ¿no? Porque han cruzado una línea que yo no entiendo del todo y que al mismo tiempo me parece válida y fascinante, pero que no puedo predecir. Puedo inventar, pero no puedo predecir. Y eso, quizá también el peso de la ficción especulativa, la ciencia ficción, para un poco describir estos mundos, tiene peso. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si os habéis quedado con ganas de responder a las preguntas de otros o... No de responder. Yo, por ejemplo, me gustaría retomar lo que decía Cristina sobre, y con lo que estoy totalmente de acuerdo, sobre cómo se ha ampliado el campo de los que escriben. Pero me pareció que la pregunta refería más a qué pasa con el campo de los que leen, ¿no? Y eso es lo que no sé qué está pasando, y eso es lo que me parece que quizás valía la pena también tratar de entender de alguna manera, ¿no? ¿Para quién cuernos escribimos? ¿Qué pensamos sobre eso? Porque efectivamente se ha ampliado muchísimo eso, el abanico de quienes ahora escriben. Pero se lee por eso más, hay más gente que lee. Creo que la pregunta tenía que ver con eso, con si conseguíamos llegar a una cantidad de personas que
tradicionalmente habían estado excluidas del acceso a la lectura, de pensar la literatura como algo que forma parte de sus vidas. Esta ampliación de los escritores y escritoras implica también una ampliación de los lectores y lectoras. Esa sería un poco la síntesis de la pregunta a revolver. ¿Y qué pensáis? Yo vengo de otra conferencia más o menos como esta en Madrid. Tú estabas allá también. Y yo no he leído estos datos personalmente, pero se hablaba ahí precisamente de que uno de los sectores que más han crecido en términos de lectura son las mujeres, que siguen creciendo y que forman un público bastante amplio, ¿no?, en esta relación, en esta conversación que provocan los libros. Y la otra cuestión que también ha estado volando aquí en los distintos paneles, y bueno, aprovechando que estamos en una biblioteca recién creada, por supuesto la importancia de políticas públicas que estén apoyando, ¿no?, instituciones como esta, un acceso más amplio a los libros. De eso no tengo cifras. Entiendo que en México la situación es bastante grave, pero por lo mismo creo que es importante siempre enfatizar lo importante que es estar del lado de estas políticas públicas, de la responsabilidad del Estado en términos de la educación pública y en términos también de la cultura pública. Una anotación. Hay que ver también qué se entiende por lectura, porque no es exclusivamente tener el libro y devorarlo. Hay algo también mágico, yo creo, en la escritura que trasciende la estricta lectura del libro. Yo vengo de Colombia, un país con una cantidad asombrosa de presidentes poetas. No por ello han sido buenos presidentes, pero quiere decir, algo atrae en el hecho de que sean poetas porque la gente vota por ellos. Entonces yo creo que de alguna manera los libros trascienden su propia materialidad y empiezan a rodar en historias, aunque no nos convenga a nosotros los escritores, porque eso vivimos. De todas maneras, la cantidad de libros piratas en Estados Unidos es asombrosa. O la televisión de alguna manera reproduce también, los personajes empiezan a rodar. Yo creo que la literatura se empapa el lenguaje que hablamos de la propia literatura, que si tienes influencia de García Márquez o no, en buena medida en el continente hablamos como habló Rulfo, como habló Cortázar, como habló García Márquez. Ahí están flotando los libros, aunque no se traduzca eso en venta efectiva de libros. Siempre están ahí, hay algo mágico. Ayer lo hablábamos con Xavi, hay algo casi religioso en los bellos textos que hace que trasciendan su propia materialidad. Bueno, pues si os parece, tenemos tiempo todavía de un segundo turno de lotería, digamos, de lotería de preguntas. Vamos a dar otras vueltas. Sí, sí, había una pregunta, claro, que es un poco saltarse la norma porque tenía que ser indistinta para todos, pero lo que podemos hacer es dársela a ella y luego que responda. Sí. Y otra, la del numerito. Ni ahora la del número, sí. No, ahora que responda la del número. Pero fíjate qué número me tocó. ¿Cuál? El 13. Bueno, no sé si hay un imán o algo ahí en... Vamos a buscar el 13. Esperemos que no nos traiga mala suerte. A ver, estoy temblando, a ver. Bueno, aquí la pregunta viene firmada por María José Candia Camacho y es: ¿qué es Latinoamérica? ¿Qué representa la literatura para ti? Hola. Por si pensé que iba a descansar. Unos pocos minutos. Sí. Mira, voy a aprovechar esta pregunta tan amplia para contestarla a partir de mi experiencia. Yo les había contado en la charla que tuvimos ayer o antier que yo tengo muchos años viviendo en Estados Unidos. Nací en la frontera, justo en Matamoros, en la frontera entre México y Estados Unidos, y tengo ya más de 30 años en este otro país.
¿Es Latinoamérica? Estoy escribiendo libros latinoamericanos y mi respuesta a todo esto es que, bueno, hay en Estados Unidos, que es el segundo país más, que tiene mayor, ¿cómo es? Segundo país de habla hispana, no de hispanohablantes. El primero es México, el segundo es Estados Unidos, creo que el tercero es Colombia. Es decir, hay una serie de latinoamericanidades, de voces y acentos dentro de los cuales se está produciendo una literatura que dialoga de manera muy estrecha con tradiciones que han crecido en Latinoamérica. Si eso justifica el que se llame literatura latinoamericana, pues hay que hacerlo, ¿no? Lo podemos decir. Lo interesante de todo es que todo es más complicado, ¿no? Hay escritores de origen latinoamericano en Estados Unidos que están escribiendo en inglés también, que escriben en español y que escriben en inglés. ¿Esa literatura escrita en inglés es latinoamericana? Y yo voy a decir algo que siempre es muy controversial. Yo digo que sí, que hay una buena parte de la literatura latinoamericana que se está produciendo en Estados Unidos, a veces en español y a veces en inglés. Me importan el diálogo que están provocando, el diálogo que están tratando de articular con tradiciones que asociamos regionalmente, ¿no?, con este constructo que llamamos Latinoamérica, que ya en sí mismo, como lo hemos comprobado en muchas conversaciones, pues requiere también de su propia crítica. Yo creo que hasta ahí me quedaría, porque ya he dicho suficientes provocaciones hasta el momento y veremos después ustedes qué piensan. Muy bien. Vamos a darle la vuelta al... Si no pueden mirar desde acá, que van acá. 16. Luego sacaremos todas. Ahí. Solo espera que se vean todos. Sí, sí. Vamos a ver el 16. Es una pregunta muy corta. Dice, ¿cuál fue la última vez que lloró? A ver, esa está preciosa. Espero que no sea el domingo. Espero que ganemos y que si lloramos que sea de alegría. La última vez que lloré, ¿hay que contestar en serio o literariamente? Los escritores creo que tenéis licencia. Sí. A ver, llorar a gritos o llorar... No especifica. o una lágrima furtiva. No especifica la pregunta, ¿no? No especifica. A ver... Lágrima solar, que se metió en el ojo. Bueno, yo creo que un porrazo. Ahí tengo unos perros muy grandes que me hacen caer. Ahí por el Arco de Triunfo me pegué un porrazo que me puso a llorar en público. Así que creo que esa fue la última vez. Un perrazo sería en este caso, ¿no? Un perrazo ocasionó un porrazo. Bueno. A ver si por un solo dígito. No. Bien. ¡Tadán! A ver. 8. El 8, bueno. Sin rimas, por favor. El 8. ¿Cómo definirías la actual literatura latinoamericana? Otra vez sopa. A ver, antes que eso, que no sé si va así para darme tiempo, quería retomar una de las provocaciones de Cristina sobre lo que se escribe en Estados Unidos y demás, y el rol del castellano en Estados Unidos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay una cultura latinoamericana que funciona en Estados Unidos. De hecho, en este libro, Año América, hablo un poco a la ligera, digamos, o un poco rápidamente, de ñusa, que sería usa Estados Unidos en castellano. Pero siempre me sorprende, y eso yo creo que va a salir en un artículo, una columna que escribí sobre eso, publicada mañana o pasado, cuando políticos o funcionarios o demás de nuestros países se jactan del peso del castellano en Estados Unidos.
y el hecho de que de que el castellano es el segundo idioma más hablado en América del Norte, bla, 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 tururú y piribí. Y siempre digo lo mismo, que si yo fuera un funcionario o un político de un país latinoamericano, trataría de que nadie se enterara, trataría de mantenerlo en secreto, porque el hecho de que se hable tanto castellano en Estados Unidos es la prueba más evidente del fracaso de nuestros países en darles vidas a todas esas personas que se las fueron a buscar a otro lado. Quiero decir, si nuestros países fueran capaces de contener a sus ciudadanos como se debe, de ofrecerles lo que precisan y lo que merecen, en Estados Unidos se hablaría tanto castellano como sueco, chino o suajili. Si se habla castellano en Estados Unidos no es porque de pronto todos hayan decidido que quieren leer a Cervantes en el original, sino porque 25 millones de personas han dejado América Latina en las últimas décadas para buscarse la vida en un lugar donde podían conseguirlo. O sea, es la evidencia más clara del fracaso, es una vergüenza grave. Que después crea una serie de fenómenos interesantísimos, pero no nos jactemos, digamos, aceptemos que es un fracaso y veamos a partir de ese fracaso qué es lo que pasa. En cuanto a ¿qué es la literatura latinoamericana? Si quieres la damos por buena como respuesta. No, una sola frase, digamos. Es lo que en argentino diríamos es un quilombo. Y me alegro mucho de que sea un quilombo, quiero decir, de que haya dejado de tener como una estructura más piramidal, más clara, más jerárquica y demás, y sea una especie de cámara de Wilson, no sé si se acuerdan de esa especie de ensaladera donde las partículas van para un lado o para otro y uno lo ve porque hay una especie de vapor adentro que te permite ver cómo las partículas saltan para un lado o para el otro. Un quilombo o una cámara de Wilson, ustedes eligen según su nivel de pudor o de elegancia. Hace unos días en un encuentro en Bruselas de escritores hispanoparlantes hubo una pregunta del público que fue genial, que preguntaron, pero es que ustedes escriben muy distinto, entonces resultan incómodos porque uno no sabe cómo colocarlos en la biblioteca. Y los que estábamos presentes dijimos que nos encantaba el término, que seríamos la generación de los incómodos, así que otra palabra para quilombo, pongamos que es una literatura incómoda. Muy bien. Vale. Manos limpias. Salieron dos. Salieron dos. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Esta misma. La derecha. La derecha es la 21. 21. La penúltima. ¿Y qué hacemos con esto? La penúltima. La otra la volvemos a introducir. 21. Dice, ¿cuál es su relación con Gabriel García Márquez? Ah, caramba. Ahora va a salir todo. Tengo que ahora. contarlo ahora. Bueno, dicen que García Márquez nunca fue a mi país porque él se negaba a ir a una colonia de Estados Unidos, en la última colonia de Estados Unidos, no sé. Pero en mi país se le adoraba y se leía mucho. Yo recuerdo cuando salió, es una relación muy antigua, prácticamente de la adolescencia, cuando salió la primera edición de 100 años de soledad. Estábamos en la universidad y entonces de pronto llegan todos estos libros que traían como una lengua nueva, ¿no? Y que nos... supongo que nos sacaron del tedio de lo que era un currículo de estudios de español entonces, con énfasis en cierta literatura muy académica, en los clásicos que son importantes y que habría que volver a leerlos ahora de otra manera, ¿verdad? Porque imagínate, habría que volver a leer La Vorágine definitivamente o Don Segundo Sombra, ¿no? Es decir, estamos ahora un poco en el rebote de aquello que nos deslumbró, que fue como además un proceso editorial muy, supongo que muy barcelonés, ¿verdad? Porque aquí vivieron, aquí se publicaron muchos de esos autores
y desde acá se distribuyeron, además de las grandes editoriales argentinas que existían y que tenían ese peso continental en la promoción y la distribución de libros. Y en cuanto a la huella en la escritura personal, yo creo que es como una especie de contagio, ¿no? Era la tendencia a escribir todo en lo real maravilloso y las abuelas flotando y todos estos fantasmas y espectros. Es un poco pues inevitable, incluso el tono, ¿no? El tono musical. Yo ahora cuando leo, más que leer imágenes, escucho el tono de las frases y las oraciones. Y aquello, pues imagínate tú, y el principio, cuando habla de esas rocas que son como huevos prehistóricos, y luego le encuentro en una novela de Charles Dickens, en el comienzo de Bleak House, cuando llovía en Londres y en el Támesis o en algún lugar había rocas o piedras como huevos prehistóricos. Eso está ahí, yo lo he visto. O sea, que fue una especie de préstamo de García Márquez, que se entiende, ¿verdad? Porque esas novelas tan torrenciales de Dickens, pues un poco... pues siempre se recogen, esos son los préstamos, los ríos que unen, ¿no? Hablar de América Latina siempre ha sido muy complejo, y son estos rasgos tan generalizadores que como que olvidan la riqueza. Son un continente enorme, igual que hablar de la literatura estadounidense en general, sin hacer las distinciones entre el sur, la literatura del oeste, la literatura urbana, la literatura afroamericana. Y entonces lo mismo sucede con América Latina, que creo que es un adjetivo, una etiqueta del siglo XIX, ¿no? Que un poco bajo la influencia de los franceses, para oponerla a ese brutal coloso del norte, que no, como un escudo de protección cultural, ¿no? De modo que sí, García Márquez, eso. Porque, bueno, García Márquez no pisó Puerto Rico, pero Vargas Llosa sí, incluso dio clases en la universidad, ¿no? Vargas Llosa sí, Vargas Llosa estuvo, yo no estaba en ese momento en la universidad, pero él estuvo, creo que, no sé si un semestre o un año dictando cursos. Y se le quiso mucho allí, ¿no? Además de que era como una idolatría lo que había, le abrían la puerta de los baños y todo, para que no se ensuciara las manos, ¿verdad? Eso ya. Exacto. Eso creo que a los escritores de hoy ya no se lo hacen, ¿no? No tenemos tiempo de otro turno de preguntas, pero podemos, si quieren, hacer una última pregunta o dos preguntas al modo clásico, alzando la mano, como se hacía en el siglo XX. Sí. Sí. Quieren una bolita más, pero no, 4 no va a dar tiempo. Pero si quieren podemos hacer. Sí, o podemos hacer una bolita y que la contesten todos, tal vez. Podemos hacer eso. Cuando llegue acá. Saco yo. Muy bien. No sabía que García Márquez no había ido a Puerto Rico. Eso es algo que compartimos, porque a la Argentina nunca volvió, pero por razones distintas. Le daba terror ir a Argentina porque creía que si iba ahí se iba a morir. Pero ahí es donde empezó su éxito. Sí, por eso supongo le daba miedo que alguien volver y que se dieran cuenta. Ahora me estoy acordando que alguien me ha dicho al empezar el acto que por favor que saliera la pregunta 20, que no sé cuál es, pero ahora he recordado esa frase. Vamos a hacer la 20 y luego la 18, que es la que ha salido. Vamos a hacer esas dos preguntas. A ver, no sé cuál es. Esto está rondando la corruptela más extrema. Bueno, vamos a hacer la 18, que es la que ha salido, y si da tiempo hacemos la 20, que es una petición que ha hecho alguien. Entonces, quien haga esa petición, que levante la mano. O que levante la mano la persona que me lo ha dicho. ¿Quién es la 20? Bueno, la que ha salido en el bombo, que es la 18, dice: ¿qué importancia tiene el compromiso político para los autores latinoamericanos? Y en su caso, o sea que con esta ya nos quedamos hasta el final. Sí. ¿Quién quiere empezar? ¿De verdad? Y en una frase, ¿no?
Bueno, yo creo que si tenemos tratos con el lenguaje, tenemos tratos con el poder y tenemos tratos luego entonces con lo político. Y hay que posicionarse al respecto. No posicionarse también es posicionarse. Entonces yo prefiero tratar de pensar eso lo más claramente posible en mis términos, en términos de ir conociendo mis herramientas, desmantelando narrativas que no me permiten o que limitan mi capacidad de contar historias disidentes o historias incómodas, y me parece que ahí ese es el tipo de potencia o de poder político que me interesa respecto al acto de escribir. Sí, yo estoy con Cristina. A mí me gusta pensar en el escritor siempre en las antípodas del poder. Yo creo que cuanto más lejos se coloque uno del poder, más posibilidades hay de que genere su propio lenguaje, y al ser un contralenguaje, contra el lenguaje de los medios, del lenguaje de la manipulación, del lenguaje de la jerarquización, pues es un lenguaje político, así estés hablando o produciendo un poema o haciendo un artículo. Eso siempre será político mientras esté lejos del lenguaje del dominio. No mucho nuevo para decir. A ver, me estaba acordando mientras hablaban de un programa de radio que hacíamos hace casi 40 años, que una de sus publicidades, o no sé cómo llamar, empezaba diciendo, el programa se llamaba Sueños de una noche de Belgrano, porque la radio se llamaba Belgrano. Entonces, Sueños de una noche de Belgrano es un programa comprometido. La marcha nupcial, se rompía la marcha nupcial, y, o sea, que hacía y entonces decíamos, Sueños de una noche de Belgrano es un programa que no se casa con nadie. Quiero decir, si el compromiso es no casarse con nadie, entonces estoy muy de acuerdo con el compromiso, y me parece que el trabajo del escritor, en todo caso, acuerdo con ustedes dos, es básicamente crear dudas en cualquiera de los espacios en que uno pueda intervenir, crear dudas en la forma de decir, crear dudas en aquello que se dice, crear dudas en aquello que se piensa. Esta es mi idea de la política de un escritor. Debíamos revivir esa radio que suena extraordinaria. Bueno, aquí tienen no se casa con nadie. Una emisora, aquí en la biblioteca hay una emisora, Radio Maconda, pero hay todas las instalaciones por si quieren hacer un programa improvisado. Deberíamos. Una película, una pregunta indudablemente compleja. Yo creo que los compañeros ya la contestaron. La distancia, es decir, no torcer o la verdad o lo que cada quien pueda aportar cuando escribe para afiliarse a tendencias políticas realmente dominantes, y que no importa cuál sea la ideología, siempre tener como una distancia o intentar tenerla. Obviamente yo tengo mis valores, tengo unos valores políticos relativamente firmes, tan firmes como puede hacerlo pues mi fortaleza como persona, con la independencia de mi país, y un poco lo proclamo donde quiera y donde pueda. Pero al momento de escribir también reclamo como un espacio, como es lo poco que se tiene realmente, y tiene que haber algún tipo de placer o dolor o algo muy en la escritura. Yo me imagino cuando, digamos, no me gustaría mencionar a Cristina, pero ya la mencioné leyendo ayer el libro del testimonio sobre su hermana, cuando descubre los papeles o los saca de donde estaban y al fin se enfrenta a ellos. Yo he pasado por algo no tan fuerte, ¿no? Y no tan doloroso, pero sí me he enfrentado a documentos de cartas de mi familia, de todos mis parientes, mis padres y mi hermana murieron. Yo soy como que la sobreviviente, y de pronto veo
cartas. Después de 5 años de que mi sobrina me envió un paquete de cartas, las abrí, empecé a leerlas y ahí no pude pasar de la primera. Eran las cartas más banales, contaban lo que se había hecho un domingo, la película que habían visto y demás, pero solamente ver la caligrafía y ver el tipo de trato que había de mi padre hacia ella, es algo, eso es doloroso también, son las escalas del dolor, y hay dolores atroces, y hay dolores masivos y colectivos enormes, y hay dolores personales, y me parece que lo que no debemos hacer como autores es traicionar esa sensibilidad propia y ese entendimiento de las cosas y valores de justicia en general, ¿no? Y de igualdad y justicia y de comunidad, como decía nuestra querida Cristina, ¿no? Porque no vernos así como escritores aislados, como seres que un poco se desahogan en lo que escriben y ya y no se sale de ese cerco, de esa subjetividad adolorida, sino como pues damos cuenta de un momento, testimonio de una realidad que nos sobrepasa. Eso. Pues gracias, Marta. Entonces ahora sí que acabamos ya, la pregunta 20 se queda ahí en el limbo. Entonces hoy el festival sigue, ahora mismo empieza un espectáculo, La dicha de la palabra dicha, abajo, en el último piso, de Nicolás Buenaventura, basado en cuentos, con la cantante Marta Gómez. Esta tarde el festival se desplaza a la sede de Casa América Cataluña, en la calle Córcega, donde habrá una mesa redonda sobre literatura, teatro y fantasmas con Ariana Arvix, Mónica Ojeda y Tamar Vieira Jr., y a las 7:30 la primera función, el estreno de La débil mental, obra de teatro basada en la novela de Arvix, de la que habrá un segundo pase mañana también. Pues muchas gracias por haber venido.